Hola, soy Manu Rivas y os haré una presentación sobre mi blog y mi artículo que consiste en el fútbol de alto riesgo. Entonces, como introducción general, decir que hoy en día los partidos de fútbol mueven miles y miles de personas. Los equipos como Barça, Real Madrid tienen muchos aficionados por todo el mundo y eso hace que en partidos importantes y partidos en diferentes sitios haya desplazamientos de muchos aficionados y que se encuentren con aficiones rivales. En consecuencia, si los aficionados son pacíficos, no hay ningún problema, pero cuando los aficionados son un poco más radicales y agresivos, conocidos como hooligan, empiezan las complicaciones. Entonces, como he dicho ahora, según Scholz y Bespalek, hay dos tipos de aficionados, los normales que van con la familia, hijos, padres, y luego encontramos a los hooligans. Este término fue descubierto en la década de 1890 y este se aplicaba a aquellos aficionados de fútbol que tenían un carácter salvaje, rebelde, agresivo, etcétera. Las personas de esa época, cuando los veían, les reavivaba un pánico moral y les tenían miedos. Los radicales, cabe decir que se juntan en grupos sociales y se componen en su mayoría por jóvenes hinchas que buscan formar parte de un grupo social. Estos hinchas llegan a los estadios de fútbol y sus alrededores con el objetivo de de causar conflictos con las otras aficiones o con la policía mediante peleas, además de animar a su equipo durante el partido. Estos grupos tienen propios nombres y se definen contra los grupos no organizados y otros grupos, es decir, pueden pelearse contra otros grupos del mismo equipo. Algunos de estos grupos están muy bien organizados y no solo los une la rivalidad de equipo contra equipo, sino también los puede unir ámbitos políticos, raciales, religiosos, sociales, etcétera. Entonces, encontramos diferentes tipos de hooligans, según Adam. Los modelos que fueron y siguen siendo los modelos que imperan en el fútbol son el modelo inglés. El inglés es el que conocemos como hooligan, que ha sido expandido en Alemania, Bélgica, Grecia, así como países más importantes. Después encontramos el modelo italiano, que es el que tenemos, por ejemplo, aquí en España, Francia o Portugal. Las características así que les diferencian es que los modelos italianos son los que utilizan ideas políticas, sociales, etcétera, dentro de su manera de entender el fútbol. Bueno, según Manrique, que explicó la violencia del fútbol, dice que esta violencia ha existido desde hace un montón de años. O sea, desde que el deporte existe, la violencia ha estado allí. O sea, la violencia forma parte del fútbol desde sus principios. La violencia sigue siendo parte del espectáculo, pero además ya sea bien por los ultras, como puede ser también por los jugadores, como un aficionado que insulta a un árbitro, un aficionado que se pelea con otro aficionado, todo esto forma parte de la violencia en el fútbol. Entonces, una de las características así de los hechos más destacados de la violencia fue un hecho que hubo conocido como la tragedia de Heysel, que fue una masacre que hizo que el fútbol cambiara, ya que en ese partido hubo 39 víctimas, o sea, 39 muertes, y hirió más de 600 personas asistentes. Estas muertes fueron provocadas por una avalancha que provocaron los hooligans ingleses. Entonces, según Rodríguez, para evitar estos daños en los partidos de fútbol, se realizan en España diferentes medidas y leyes de seguridad. Así, una de las leyes así conocidas es la 19/2007, donde en el capítulo 2 habla un poco de las obligaciones de las personas espectadoras a estos partidos. Algunas son, por ejemplo, introducir o utilizar cualquier clase de arma, obviamente, o objetos que puedan producir los mismos efectos. Palos de banderas a veces también te los sacan, botellas de cristal, etc. Y tampoco te puedes entrar a los estadios con bengalas, petardos, explosivos, ni inflamables. Después tampoco puedes introducir, exhibir o hacer pancartas o banderas que lleven unos mensajes que puedan incitar a la violencia. Después no puedes incurrir en conductas descritas como violentas, racistas o xenófobas, por ejemplo,
si te pones a insultar en un partido de fútbol, llamando maricón a algún jugador o insultando, puede ser que te echen del estadio. Y por último, obviamente, está prohibido agredir o alterar el orden público. Por otra parte, encontramos unas medidas de seguridad general. Estas son registro de espectadores, que durante las competiciones deportivas hay que registrar un poco las entradas que se venden y registrar todos los accesos y controlarlos con cámaras de seguridad. Como he dicho ahora también, la instalación de circuitos cerrados alrededor de todo el estadio para vigilar por si hay algún altercado. Entonces, hay una medida que es muy importante y es que cuando a estos ultras aparecen en los partidos de fútbol y creen que puede haber reyertas o peleas o aldarullos, se declara el partido de alto riesgo. Esto significa que en los partidos de alto riesgo hay que tomar unas medidas orientadas a reforzar la seguridad, es decir, más de la normal. Entonces, ¿qué significa? Pues el sistema de ventas de entradas estará mucho más controlado, habrá que separar a las dos aficiones para que no se encuentren en el partido, en el pre y en el post. Habrá disponer de un mínimo de efectivos de seguridad que en general será mucho más elevado a un partido normal, etc. En el siguiente diapositiva vemos se ve una foto en que están unos policías pegando a unos ultras ingleses. Se conoce que los ultras ingleses son los más agresivos y son los que más la lían, como así por decir, ya que son los que más radicales se sienten y además son los primeros hinchas que aparecieron. Así como conclusión podemos decir que el fútbol y la violencia creo que es una cosa que siempre estará ligada, pero que podemos evitar poniendo el máximo de medidas y previendo el máximo posible antes de partidos de fútbol. Es decir, si por ejemplo encontramos que viene en un partido de fútbol, un partido por ejemplo Barça-PSG, que sabemos que ambos ultras pueden haber peleas, preparar bien a la policía, preparar bien los planes de intervención, llevar bien a los diferentes aficionados, etcétera.